Hola, ¿qué tal? Qué bueno saludarles nuevamente. Dios les bendiga a todos. Hoy estamos por aquí para dar continuidad en la serie de acerca de la toma de decisiones. Hoy vamos a abordar una muy importante y es la escogencia o cómo decidir la carrera que vamos a estudiar. Colosenses 3:23 nos dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces, digamos que nosotros en la actualidad podemos encontrarnos muchas firmas y gente especializada en vocaciones, en orientarnos a la hora de escoger nuestra carrera universitaria. Sin embargo, a través de este video lo que nosotros queremos enseñarles o dejarles es no solamente dejar ver que es una decisión trascendental, sino que a través de nuestra carrera nosotros podemos y debemos glorificar a Dios. Además, a través de ella nosotros podemos cumplir con la asignación para la cual Dios nos ha llamado. La carrera universitaria es algo que no me define por el título, sino por lo que soy. Es mi esencia la que le da vida a la carrera y no la carrera la que le da esencia a mi vida. Entonces es importante preguntarse a la hora de escoger la carrera que vas a estudiar lo siguiente o tener en consideración los siguientes puntos. Primero, lo que debemos hacer en primer lugar es someter a oración y dirección de Dios esa decisión tan importante. En segundo lugar es identificar qué me gusta, y para qué soy bueno. Digamos que a medida o en la edad que uno toma la decisión de qué carrera va a estudiar, uno ya puede identificar en qué áreas es bueno y en qué áreas no es tan bueno. Digamos que nosotros, por la misericordia de Dios, tenemos dones y tenemos talentos. Los talentos se desarrollan, los dones son entregados por Dios. Entonces, digamos que una persona o un joven que sale del colegio más o menos entre los 16 y 17 años, él ya puede identificar cuáles son las áreas en las que él se puede defender muy bien y cuáles son las otras en las que tal vez presente debilidades. En tercer lugar, también es importante dejarse orientar por personas sabias que ya hayan pasado por esa situación previamente. Y en cuarto lugar, tener una proyección clara del servicio para el Señor a través de la carrera, porque bien dijimos hace un momento que es importante entender que a través de la carrera yo puedo glorificar el nombre de Dios y cumplir con la asignación que Dios me ha dado. Entonces hoy tenemos un invitado muy especial al que amo mucho. Él es mi hijo Julián, que actualmente cursa su semestre número 5 de medicina, y él nos va a contar cómo fue su proceso para escoger la carrera en la que actualmente se encuentra. Hola hijo, ¿cómo te encuentras? Muchas gracias por estar hoy acompañándonos y hacer parte de este video. No, antes, muchas gracias por haberme invitado y darme la oportunidad de contarles un poco de lo que Dios ha hecho a través de esta decisión tan importante como lo es escoger una carrera. Así es. Entonces, ahora, hijo, cuéntanos cómo fue ese proceso para escoger tu carrera y cómo Dios fue quien te orientó a hacerlo. Bueno, en mi caso, pues fue un proceso largo, es una decisión que es muy importante. Entonces, no solamente fue el momento de la graduación, sino desde antes de graduarme, unos años antes, en los que durante ese tiempo estuve asistiendo a la iglesia, una relación con Dios, y iba viendo como cuáles eran las cosas que más me gustaban, cuáles eran mis talentos, cuáles eran mis dones, y siempre teniendo en mente que tenía que escoger una carrera en algún momento. Entonces empecé pues como con todos los test, empecé con el semillero de la de Antioquia, empecé a hacer preuniversitarios para poder ver como las cosas en las que yo quería desarrollar mi vida, la carrera profesional. Y algo muy importante es que ya tenía identificado cuáles eran mis dones y mis talentos. Es algo muy importante para poder tomar esa decisión, porque cuando uno tiene claro cuáles son los talentos, los dones y qué le gusta a uno, es más fácil poder tener un oriente claro de qué voy a escoger. Entonces, a mí me gustaba mucho servir en la iglesia, estar pendiente pues, de que necesitaban las personas, de ayudarle a un compañero si algo necesitaba. Son cosas que a uno le gustan y lo llenan a hacer. Y no es directamente relacionado con la carrera, pero uno se va dando cuenta que son las cosas que a uno le van gustando. Entonces empecé como a buscar orientación, me metí a los semilleros, empecé a ver qué materias me gustaban más, que en ese caso era ciencias naturales, química, y empecé a ver qué opciones tenía con respecto a las cosas que me gustaban y mis talentos. O sea que ese inicio se dio más o menos cuando tenías como 14, 15 años, Sí, como previo al tiempo del grado, ¿cierto? más o menos como desde noveno uno empieza a plantearse, bueno, faltan 3 años para graduarme, entonces, ¿qué voy a estudiar? Entonces ahí empecé como a tenerlo en mente y Uh -huh. ponérselo a Dios en las manos.
Muy bien. Entonces, ¿qué te llevó a tomar la decisión de estudiar medicina? Es una pregunta un poquito complicada porque yo estaba entre dos carreras, porque me iba bien en ciencias, en química, pero también me gustaban las matemáticas, la física, me parecía algo muy interesante. Entonces yo entregándole esa decisión a Dios, empecé a ver las cosas que me gustaban, entonces yo dije, bueno, puedo estudiar algo del área de la salud, que es enfocado en el servicio, pero también puedo estudiar una ingeniería, algo relacionado pues, con las matemáticas, porque me va bien y me gusta. Entonces empecé con esa idea durante noveno, décimo y once, empecé a entrar a los semilleros, empecé a ver las materias de física y las cosas más avanzadas. Entonces, al momento de ya estar en once, tener que tomar una decisión, décimo once, yo ya estaba en el semillero de la de Antioquia de medicina, entonces también tenía como muy claro que el servicio era lo que yo quería para mi vida. Entonces, ya tenía muy claro qué cosas quería, pero necesitaba esa confirmación de Dios para poder decir, Esto es lo mío. esto es lo mío y esto es lo que Dios quiere para mí, porque puede ser que algo me guste mucho, pero no es lo que me conviene. Exacto. Entonces, entregándole la situación a Dios, las cosas que me gustaban, mis talentos, yo esperé en Dios, yo lo oraba para que me ayudara a tomar la decisión. Tuve la libertad de que mis papás no me presionaron a tomar la decisión frente a ninguna carrera. Entonces me tomé mi tiempo, pregunté, me instruí pues, en todas las cosas que me debía preocupar. Pero entonces dijiste algo muy importante, hijo, y es que dijiste, yo puedo servir a Dios a través de mi carrera, me gusta servirle a la gente, siento que es lo mío. Cuéntanos un poquito acerca de eso. Eso es muy importante. Yo creo que en ese aspecto hay dos casos posibles. El caso en el que una persona joven de 16, 17 años va a tomar la decisión de qué carrera va a estudiar, o la persona que ya estudió su carrera, pero no ha conocido al Señor y apenas va a entender cuál es su propósito en esta vida que Dios quiere para esa persona. Entonces, en el primer caso, que fue el mío, es importante saber qué le gusta, cuáles son mis dones, mis talentos, cuáles son las cosas en las que me va bien, pero también entender cuál es el propósito de Dios para mi vida. Porque cuando uno entiende cuál es el propósito de Dios para la vida, la carrera no se vuelve El centro. el centro ni mi profesión, sino una herramienta. Se vuelve la herramienta por la cual Dios va a cumplir su propósito en mi vida. Exacto. Que es un caso diferente del caso 2, que es una persona, por ejemplo, las personas que nos estén viendo, que ya estudiaron, hicieron su vida profesional y apenas van a conocer de Dios. Esas personas no tienen la oportunidad de preguntarse antes de estudiar cuál es mi propósito y cuál herramienta voy a utilizar entonces para poder cumplir ese propósito en la tierra. Pero Dios nos ha entregado, como ya lo habías dicho, muchas otras cosas, talentos, dones, que por ejemplo mucha gente que ya ha hecho su vida profesional, por ejemplo, tu mami, ya estudió su carrera profesional, pero cuando conoció de Dios empezó a enfocar sus talentos y dones en el área familiar. O sea, no quiere decir que una persona que ya tomó la decisión importante no pueda en este momento tomar una decisión de servir a Dios con lo que sabe y con Claro, las de cosas que... redireccionar su profesión para la gloria del Señor. Exactamente. Y para Entonces, ponerla al servicio de Dios. Yo quiero que también nos cuentes un poco, porque yo sé que muchas personas van a ver este video, muchos jóvenes, y pues también hubo dificultades, también hubo tiempos donde el Señor nos puso a esperar, sí, tanto a ti como a nosotros como papás. Cuando Julián dijo yo quiero estudiar medicina, entonces tuvo, no recuerdo si 1 o 2 intentos de pasar a la Antioquia y no pasó, después nos llegó la pandemia y tuvimos que estar todo un año encerrados y esperando, pero él siguió creyendo en Dios. Entonces es bueno que nos cuentes, porque yo sé que muchas otras personas pueden escucharte y tal vez estar atravesando por un momento de espera, por un momento de obstáculos, porque no quiere decir que cuando yo ya identifiqué, que yo ya sé que Dios me llamó a ser médico, como es en tu caso, no se vayan a presentar esos obstáculos o esos momentos donde uno dice, bueno, pero si Dios me llamó, ¿por qué no se me dan las cosas o por qué no es tan rápido como yo quisiera? sí, es un tiempo bastante complejo. Cuando uno está en el colegio no está preparado mentalmente ni espiritualmente para el momento que es pasar a la universidad. Cuando yo fui a pasar a la universidad, yo soy generación 2019, yo me gradué y yo dije, bueno, me voy a presentar a la Universidad de Antioquia, es más económico, de pronto pues tener algunas facilidades económicas con respecto a una universidad privada. Entonces yo dije, voy a estudiar para el examen, me presenté una primera vez, saqué un buen puntaje, pero no pasé.
y es algo que uno no se espera cuando sale del colegio. Uno cree que uno sale del colegio y de una Las va a puertas entrar, están abiertas. todo va a ser fácil, pero en realidad es muy difícil pasar a la universidad. Ya hay un momento de frustración. Sí, uno se frustra, pero es el momento de entregarle a Dios esa decisión. Tal vez para ese momento no estaba preparado para poder ni entrar a la universidad o a esa universidad en específico, porque también estaba un poco cerrado hacia qué universidad quería. Entonces, no paso en ese primer examen. Entonces, para el siguiente semestre yo digo, bueno, vamos a estudiar para el examen, entro a un preuniversitario para poder estudiar para presentar el examen, y cuando iba más o menos en la mitad del preuniversitario, llega pandemia. Entonces, llega pandemia, se intenta seguir pues como las clases virtuales, pero el examen se aplaza. Entonces ahí la frustración sigue otra vez, y es un poquito difícil en ese momento mantener como la decisión, la calma y mi relación con Dios con respecto a esa Sí, porque deben surgir preguntas como, ¿será que sí? ¿Será que sí estoy esperando lo que es o estoy perdiendo el tiempo? Porque de alguna manera también en uno de los videos previos a este, yo les compartía que uno de los grandes enemigos para tomar decisiones trascendentales es la presión. Y digamos que para cuando un joven necesita escoger una carrera o una persona ya adulta va a escoger qué estudiar, digamos que también se mueve una presión familiar, una presión social, porque sale del colegio, entonces todo el mundo, bueno, ¿y usted qué va a hacer? Y entonces, ¿qué carrera va a estudiar? ¿Y por qué no se presenta allí? Y dan una cantidad de alternativas y tal vez no entienden el momento por el que está pasando la persona que tiene que tomar esa decisión. Así es, y yo creo que también es importante, la confirmación de Dios es fundamental para poder mantenerse firme en la decisión de qué quiero estudiar. No fue solamente identificar mis gustos, mis talentos, las áreas en las que me iba bien, sino también esperar ese momento en el que Dios me dijera, esto es lo tuyo, y por qué es lo tuyo. Yo me acuerdo que ya teniendo claro todas esas cosas, yo una vez soñé que yo estaba frente a las dos facultades, estaba la facultad de medicina, la facultad de una ingeniería, y se acerca un hombre detrás de mí y me dice, ¿cómo vas a estudiar ingeniería si medicina es la herramienta que vas a utilizar para poder llevar a Dios a las otras personas? Entonces es importante tener en cuenta eso, cumplir mi propósito por medio de mi carrera, se vuelve una herramienta para poder cumplir el propósito de Dios en la vida de uno. Y cuando tengo eso ya muy firme, ya es fácil mantenerme en estos momentos de dificultad, como fue toda la parte de pandemia y lo preuniversitario y perder 2 exámenes, tener que hacer un semestre más de premédico. Es un proceso bastante difícil, pero con la ayuda de Dios es muy posible. Acabaste de decir algo muy importante, hijo, y es que no pretendemos enseñar misticismo ni que sea nada a través de los sueños, pero sí sabemos por la palabra que Dios nos habla y que en muchas oportunidades usa los sueños para hablarnos de manera específica. Y hay una historia en la Biblia que a mí me apasiona, yo creo que se las he mencionado, y es cuando el Señor sabía que ya venía la destrucción para Sodoma y para Gomorra, y él dice, ¿cómo no he de contarle a mi amigo Abraham lo que ha de venir? Entonces es Dios mostrándole a sus hijos, a sus íntimos, esa voluntad específica, porque muchas veces nosotros nos encontramos como con esa ambivalencia de esto sí será lo que Dios quiere, pero yo soy una convencida, porque no solamente me lo estás confirmando tú, sino que yo también lo he vivido, y es que Dios confirma cuando las cosas vienen de Él, pero esa confirmación no viene de una manera mística ni misteriosa, sino a través de la íntima comunión con Dios. No es una voz que vas a estudiar esto, no, es un proceso, es un proceso en el cual, como Abraham cuando subió al monte y cuando Dios vio que tenía la disposición en su corazón de obedecerlo, fue que proveyó carnero. Así es el mismo ejemplo, cuando Dios ve en el corazón de un joven, de una persona, obedecer el llamado que Dios ha puesto en su corazón, es cuando Dios provee las puertas, provee la carrera, que sería la herramienta para cumplir el propósito. Los recursos, así es, Dios es el que provee y es el que abre todas las puertas. Bueno, entonces para ir finalizando, hijo, ¿tú qué crees cómo puedes glorificar a Dios desde tu carrera? O sea, yo sé que la medicina es servicio, sí, pero puede ser servicio médico, ¿cierto? Sí. Pero ¿cómo puedo yo prestar un servicio médico, pero que glorifique el nombre de Dios? Yo creo que empieza desde la esencia. Dios cambia nuestra esencia. Dios se refleja en cada una de las cosas que hacemos, y como decíamos en Colosenses, todo lo que uno hace lo hace como para Dios y no como para el hombre. Eso hace que todas las cosas que yo haga, si sea tomar la presión, sea revisar o saludar a una persona, lo hago como si estuvieras saludando o haciendo eso para Dios.
y eso hace que la persona actúe de una forma diferente y además es una herramienta por la cual se puede llegar a todas las personas tienen que visitar al médico. Entonces, al ser una herramienta tan cercana a todos, es la forma de poder acercarme a una persona en su, por decirlo así, su debilidad y poder mostrarle un Dios que puede hacer milagros, un Dios que es el creador y que conoce cada una de sus dolencias, de sus padecimientos. Así es. Es importante todo esto que Julián nos cuenta porque yo sé que muchos se pueden estar identificando con su historia, pero yo también no quiero dejarlo ir, tengo que aprovecharlo y es, una vez estaba la confirmación, una vez estaba la universidad, estábamos listos, matriculados, digamos que muchas veces nosotros encontramos esa confirmación de parte de Dios, pero cuando ya estamos sobre el ruedo, pues surgen otros obstáculos, entonces no ha sido fácil. O sea, yo recuerdo a un Julián en un primer semestre que no dormía, que el ritmo de estudio era supremamente fuerte, sigue siendo muy fuerte, pero digamos que aun cuando ya tenemos la confirmación de parte de Dios, se tiene que seguir perseverando, Sí. creyendo y esforzándose para poder cumplir con ese propósito. Sí, claro, seguir creyendo en que Dios fue quien me puso en ese lugar, lo hace a uno poder permanecer en el proceso, porque no solamente decidir, sino permanecer. Así es. Bueno, hijo, no, muchas gracias por tu tiempo, por habernos acompañado, por abrirnos tu corazón. A todos ustedes recuerden que no es el título que nosotros tenemos lo que nos da vida, sino que somos nosotros a través del Espíritu Santo los que le damos vida a la profesión y a la asignación que Dios nos ha llamado a cumplir. Dios les bendiga a todos y nos vemos en un próximo video con otra decisión trascendental e importante que tenemos que tomar los seres humanos. Dios les bendiga.